Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alfredo García Zavala, soy presidente del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa y les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo de colonización y descolonización de la educación en América Latina. En esta nueva etapa del Consejo, por iniciativa del doctor Marco Eduardo Urueta y a sugerencia también recién del doctor Horacio Maldonado, comenzamos este ciclo de mesas y de diálogos con la intención de encontrarnos, de escucharnos y de pensar juntos algunos de los grandes desafíos de la educación en Latinoamérica. Uno de estos, o uno de nuestros propósitos más bien, es fortalecer justo nuestra identidad latinoamericana, que era justo lo que planteábamos en este nuevo ciclo, nuestra capacidad de reconocernos, de reconocer nuestra enorme diversidad, pero también que compartimos cosas, compartimos historias, compartimos nuestras culturas, nuestros pueblos. Un poco antes de iniciar esta transmisión platicábamos justo de esa historia compartida y por supuesto los retos que enfrentamos, ¿no? América Latina es diversa, pero hay problemas que atraviesan todas nuestras fronteras y que compartimos. Y uno de ellos es precisamente lo que hoy nos convoca, que aunque pues nuestros países conquistaron su independencia y dejamos atrás las estructuras formales del colonialismo, eso pues no necesariamente significa que hayan desaparecido todas las formas de dependencia o las maneras de pensar que se construyeron durante este proceso histórico. Ya ha habido momentos en la historia de Latinoamérica en los que hemos combatido esto y básicamente en educación, por ejemplo, la reforma de Córdoba respecto a la universidad intentó hacer esto. Pero bueno, pues ¿qué significa esto de descolonizar y decolonizar la educación en América Latina? ¿Qué conocimientos reconocemos como válidos? ¿Desde dónde pensamos nuestra realidad? ¿Quiénes producen el conocimiento que enseñamos y que aprendemos? Y sobre todo, ¿qué necesitamos transformar en nuestra educación para pensarnos desde América Latina? Por supuesto, son preguntas que espero que vayamos respondiendo con las intervenciones de nuestros colegas y con la participación también de quienes nos siguen, nos escuchan y nos van a escribir. Y bueno, pues por supuesto, en este proceso la educación tiene un papel no solo fundamental, sino central, toral en este proceso. Pues vamos a comenzar entonces con este panel, con nuestros invitados. Si les parece, vamos a tener intervenciones de 15 minutos y luego hacemos un diálogo ya sea entre nosotros o conforme vaya habiendo participación de la gente que nos sigue y que es parte de esto. Entonces, bueno, pues este panel organizado por el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa y por el Consejo de Transformación Educativa en México les da la bienvenida. Pues vamos a comenzar entonces, si les parece, vamos a empezar en orden alfabético de países, así que comenzamos con Argentina. Comenzamos con nuestra colega Sara Moyano. Sara es educadora, licenciada y especialista en gestión de las instituciones educativas. Fue integrante de los equipos de supervisión del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y es parte y ha sido parte del equipo coordinador del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa. Cuenta con una amplia experiencia en formación y asesoría docente, inclusión educativa, innovación pedagógica y trabajo en redes entre escuela, familia y comunidad. Sara, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida y tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio de encuentro latinoamericano organizado por CLATE. Y también agradezco al Consejo de Transformación Educativa. Gracias a vos, presidente Alfredo García Zavala, y al doctor Marcos Morueta, y a mis queridos compañeros de mesa, que, bueno, somos conocidos de otros encuentros latinoamericanos. Bueno, descolonizar el pensamiento en nuestro suelo latinoamericano es de una urgencia política, pedagógica y ética. Lo voy a plantear al trabajo y a lo que voy a compartir desde mi lugar como supervisora del sistema educativo. Desde ese lugar quiero un poco traerlo a mi país, Argentina, ubicarme en ese lugar y compartir con ustedes un poquito. Voy a compartir.
A ver, la copita. Compartir. No sé si están viendo. Está entrando, sí. ¿Está? Bueno, la copita. Sí, solo falta Bueno, para que... presentar. Bien, ahí está. Bueno, en los últimos años, el escenario de las políticas educativas latinoamericanas experimentó al interior de sus sistemas educativos la incorporación, aparición de leyes que se constituyeron en agendas posibles en vía de la descolonización de la educación. Fueron implementadas de manera de lo más diversa y un tanto desarticuladas, pero asimismo generaron debates que comenzaron a posicionarse en los países latinoamericanos y convergieron disculpen, y comenzaron a posicionarse convergiendo desde sus diversidades en conversaciones potentes a escala continental. Bueno, desde esta mirada general se puede resaltar que las políticas educativas en América Latina se diagramaron bajo una matriz eurocéntrica, patriarcal y racializada que caracterizó a nuestros estados-nación. Haciendo un poco de historia, durante más de un siglo, la escuela primaria pública en la región y particularmente en el Cono Sur fue proyectada bajo esa matriz y nació con la misión de homogeneizar, de civilizar, de disciplinar los cuerpos y de instalar un ideal de progreso que pretendía borrar las huellas de lo originario, lo afro, lo popular bajo el mito de la blanquitud y la neutralidad. En consonancia con esas normativas y esas disposiciones legales de los que los sistemas educativos reprodujeron y consolidaron, siempre la superioridad de los europeos, en tanto hombres blancos, cristianos, heterosexuales sobre las otras culturas. Bueno, esa matriz que opacó nuestros modos de pensar y de sentir comenzó a ser cuestionada y fueron emergiendo nuevas tramas de significación que nos llevaron a repensarnos en nuestras singularidades y pluralidades enmarcadas en un territorio particular. Rescatando esa mirada de colonial en el pensamiento, nuestros nuevos sentidos fueron dando posibilidad a otras maneras de entender, otros modos de ser, de pensar otros saberes, haciendo surgir lo callado, lo invisible, lo ancestral, lo propio de nuestros pueblos. Esa incorporación del pensamiento decolonial en la educación argentina se ha reflejado de manera desigual y descentralizada a lo largo de todo su territorio. El territorio argentino es federal, está dividido en provincias y cada provincia, cada jurisdicción desarrolla sus currículos, por supuesto que estén en consonancia con el currículum nacional, pero se fueron incorporando de manera desigual. Pero asimismo, esos enfoques críticos y decoloniales ingresaron en las currículas a través de ejes transversales que se han plasmado en diseños curriculares jurisdiccionales específicos, en los programas de formación docente continua y en los debates que fueron impulsados por los sindicatos y por las universidades nacionales en diálogo con políticas de memoria, género, interculturalidad, buscando cuestionar el canon eurocéntrico de la enseñanza. Acá yo quiero marcar un punto de inflexión importante en nuestro país, que fue la sanción de la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, que se constituye como base jurídica
y es un quiebre en la matriz tradicional en Argentina al priorizar la identidad latinoamericana y la diversidad cultural. Rompe, quiebra con la matriz eurocéntrica tradicional al priorizar la identidad latinoamericana, la diversidad cultural y la soberanía del conocimiento. Yo aquí puse también, traje para compartir un poco la pedagogía de la grieta, que es lo que Catherine Wall aprende, dice, aprender a actuar en las afueras y fisuras del sistema para que broten los modos otros de pensar. Ella propone una reflexión insurgente también en esto de la construcción de un entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial. Propone desde las luchas, caminos y siembras de una reflexión acción para resistir. Me pareció interesante poder traerla y siguiendo con la Ley de Educación Nacional, que es como la normativa que nos rige del 2006, hay ejes que fueron incorporándose en la práctica educativa. Y me pareció interesante compartirlos con ustedes, por ejemplo, la revisión curricular, donde se reemplazan los relatos históricos lineales por los enfoques situados en América Latina. También aparece con mucha importancia la educación intercultural bilingüe, reconociendo formas de manera formal, lenguas y cosmovisiones indígenas, la pluriversalidad del saber, recuperar memorias ancestrales sin colocarlas por debajo del pensamiento occidental, la articulación con ESI, educación sexual integral, interseccionalidad para cuestionar el patriarcado colonial y reconocer diversas corporalidades. Bueno, con mucha tristeza estamos en unos tiempos donde se está cuestionando esta ley en nuestro país. Bueno, son tensiones que debemos abordar, pero la ley cumple, estamos festejando este año los 20 años de su incorporación y se está poniendo en cuestión. El diálogo horizontal, el docente se corre del lugar único del saber para dar paso al respeto mutuo, a la construcción de lo común y también aparece la perspectiva de derecho fuertemente, ¿no? La defensa de los derechos humanos y de la equidad social. Bueno, estos son ejes que están incorporados en las currículas de mi país. Y estoy trayendo aquí el trabajo desde una práctica específica, que es la práctica del supervisor en Argentina, ¿no? Del supervisor escolar. Pero para compartir, porque en otros países a lo mejor esta figura no aparece así, en la Argentina el supervisor escolar en el sistema educativo es un nexo clave, es como una bisagra entre las políticas públicas, las políticas educativas y las escuelas. Su rol principal es asesorar y acompañar a los equipos directivos y docentes, acompañar los proyectos educativos de mejora y de innovación, las prácticas pedagógicas, garantizando que se cumpla el derecho social a la educación en una zona o región donde actúa determinada, donde es su ámbito de trabajo. Y yo pensaba en esto de que compartir con ustedes que si queremos pensar en descolonizar la educación desde la gestión directiva y la supervisión, debemos atrevernos a incomodar nuestras propias prácticas haciéndonos preguntas que nos tensionen en nuestras maneras de actuar. No se trata solo de cambiar las estructuras de la escuela del siglo XX. Se trata de transformar la gramática institucional con la que acompañamos a los equipos directivos y docentes. Es otra lógica que debemos, digamos, que merecemos empezar a instalar en todas las escuelas. Elegí como para compartir tres prácticas desde la supervisión escolar, prácticas que
en este momento la podemos pensar descolonizadas, ¿no? De la autoría al acompañamiento, o sea, pasar del control conocido del supervisor al acompañamiento. O sea, es modificar esa visita burocrática y entender al territorio no como una carencia, sino como un campo de saberes legítimos. Entender la supervisión desde la dialogicidad freiriana. Descolonizar la supervisión implica mirar la escuela no desde lo que falta en relación a un modelo ideal abstracto, sino desde la riqueza de los saberes situados. Un poco es buscar también verificar que no todas las escuelas son las mismas y que los conocimientos situados son los que se construyen en comunidad, ¿no? Bueno, esa me pareció una propuesta interesante, así como para compartir. Otra, desarmar el tema de la neutralidad artificial o del mito de la neutralidad. Y aquí no dar la espalda a la cultura popular ni censurar el conflicto o los lenguajes de la calle, transformándolos en dispositivos pedagógicos críticos. Descolonizar las prácticas directivas significa también ayudar a los docentes a transformar el conflicto o el lenguaje de la calle en un dispositivo pedagógico, ¿no? Cuando en el patio o en la cancha emergen discursos de discriminación, la respuesta no se enfoca en la censura abstracta, sino en la construcción de un pensamiento crítico que desmonte cómo opera el racismo estructural en lo cotidiano. Y esto lo elegí compartir después de haber participado así viendo como oyente de este mundial de fútbol, donde aparecieron cuestiones que tenían que ver con el racismo de determinados países, donde se cuestionaba los jugadores blancos y no negros de un determinado país, donde aparecieron tensiones de racismos. Fíjense la preocupación, ¿no? Que de racismo entre los mismos países latinoamericanos, y ahí apareció fuertemente una cultura colonial, ¿no? Sin, sin que uno se lo proponga, aparecieron rechazos que venían de la cultura colonial, ¿no? Y fragmentaban una mirada territorial latinoamericana que siempre se trató de que sea una mirada integrada. Estos lenguajes que fueron apareciendo, estos comentarios homofóbicos, generaron ese corte, esa fragmentación que para nosotros fue preocupante y decíamos, la escuela tiene que intervenir, ¿no? Tiene que intervenir y no dejar pasar estos comentarios y construirlos, como decíamos, en ejes, en dispositivos pedagógicos críticos. Y otro punto que elegí compartir es el tema de democratizar la autoridad. Y en esto de democratizar la autoridad, bueno, romper con el mito del supervisor como sabedor y poseedor del único saber técnico, sino validar otros conocimientos. Y ahí la idea de la construcción de la autoridad, de una construcción de autoridad vincular, dialógica, que se construye con otros, una autoridad horizontal, donde promueve las redes, el trabajo colaborativo, el trabajo con otros, donde promueve la construcción de comunidades de aprendizajes, de comunidades de prácticas. Significa habilitar que las y los maestros escriban sus prácticas, problematicen sus currículum y reconozcan las epistemologías locales. Bueno, esas pequeñas tres puntos que son grandes puntos para pensar, es un poco introducirnos en este transformar la práctica de la supervisión escolar en las aulas. Y como conclusión y praxis emancipadora, eh, la norma tiene que funcionar como un punto de partida. Las políticas educativas no son un techo rígido, sino que cobran vida humana en un territorio.
Descolonizar la educación desde la función de supervisión implica asumir eso, que la norma y las políticas educativas no son techos rígidos y que nuestra tarea no es homogeneizar para que todas las escuelas sean idénticas, sino garantizar el derecho a una educación pública de calidad que sea al mismo tiempo profundamente respetuosa de la diversidad, la memoria y la dignidad de nuestras comunidades. Por eso como pregunta de cierre es pensar con ustedes qué dispositivos institucionales necesitamos construir colectivamente hoy para que la gestión deje de ser una carga burocrática y sea una verdadera praxis emancipadora. Por eso puse nomás sobre el saber situado. Durante siglos los conocimientos han sido presentados como objetivos o válidos para todo el mundo, pero en realidad han sido construidos desde la experiencia de hombres blancos, occidentales y en muchos casos privilegiados. El saber situado reivindica que no hay conocimiento sin contexto. Alojar la diversidad desde un diálogo multicultural enriquecido con todas las voces es lo que y que nos construya a todos desde nuestras diferencias, es lo que intentamos un poco que suceda en las escuelas de nuestra Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, perdón. Ya, muchas gracias por muy exacto el tiempo y bueno, pues para no entretenernos mucho, hicimos algunas anotaciones, yo creo que todos han hecho lo mismo. Vamos de Argentina a Brasil con nuestra colega Ángela Soligo de Brasil. Ángela es doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, es profesora, colaboradora de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campiñas y es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Formación en Psicología, ALFEPSI. Su trabajo se desarrolla principalmente en la relación entre psicología y educación, con especial atención en temas como prejuicio racial, género, homofobia y psicología africana. Ángela, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, forma parte de esta nueva mesa coordinadora del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa. Y pues le damos la bienvenida y la palabra para continuar. Muchas gracias. Adelante. Gracias, es un gusto estar con todos. Eh, Esta invitación para mí es muy importante y quiero empezar haciendo mi autodescripción para que los ciegos puedan saber quién está hablando. Yo soy una mujer blanca, de pelo blanco, uso los aros transparentes, estoy con una ropa azul marinho y con brincos con aretes azules. Eh, Quiero empezar cumprimentando a mesa, agradecendo Alfredo, Marcos, Sara, um gosto escucharte. Julio, Gerson, todos que están acá son personas comprometidas con la educación y esto es muy bueno. Y no tengo una presentación, tengo reflexiones que me gustaría compartir. Y quiero empezar con una historia que se pasó en mi universidad hace unos pocos años. Recibimos en la universidad un escritor, un literato portugués que vino presentar su obra y estaba haciendo una conferencia para un auditorio lleno, muy lleno de personas. Y en un momento él dice, miren, que los portugueses que descubrieron a Brasil entregaran generosamente su lengua para los indígenas. Yo cuando escuché me quedé furiosa, pero educada,
esperé el momento de las preguntas, los comentarios, y no fui sutil. Yo dije a él que él estaba nos ofendendo, porque nunca fue generosidad, siempre fue ataque. La lengua fue un instrumento de dominación y de genocidio de nuestros pueblos indígenas. Él después pidió disculpas para todos porque comprendió que lo que dice fue una violencia. Y así que yo estoy diciendo, y esto porque la lengua es un instrumento de colonización. Hay autores que nos inspiran a decir que se puede saber quién es el colonizador, quién es el país colonizado por la lengua. Y nos dicen, los colonizadores tienen una lengua. Francia tiene una lengua, España, Inglaterra, Portugal. Los colonizados tienen más de una. Sus lenguas originarias y la lengua del colonizador. Y por general es esta, la del colonizador, que es dominante, porque la dominación implica adoptarnos una lengua que no era la nuestra. Así que para allá de la colonización en una perspectiva económica, territorial, que sí se pasó en nuestros países con la exploración económica de la producción, exportación, importación, moneda y territorial con ocupación, expulsión y genocidio. Tenemos una otra dimensión de colonialidad, que es la cultura y la lengua como esta herramienta de la colonización. Y en esta perspectiva no se habla más de descolonizar, porque la lengua se instala y nos constituye como sujetos. Pero se puede hablar de decolonización como un proceso. La lengua, por tanto, es una herramienta de la comunicación, de la educación, y tenemos que ver que la educación que reproducimos hegemónicamente es envasada en los cánones occidentales, como bien dice Sara, conocimientos que son producidos por hombres blancos, heterodirigidos. Esta es la educación que aprendemos y que hasta hoy se reproduce. Los conocimientos que reproducimos y producimos, las tecnologías también tienen esta perspectiva hegemónica occidental. Siquiera conocemos mucho de las tecnologías africanas, por ejemplo. Mientras los africanos en el siglo XVI fueron esclavizados, incluso porque conocían la tecnología de los metales. La historia que aprendemos y reproducimos es la historia del colonizador. Los héroes, las figuras importantes, muchas veces son las figuras del colonizador. Y
nuestra producción cultural. Incluso valoramos a una cultura extranjera y depreciamos la nuestra. Territorialmente, por tanto, se puede descolonizar, se ha descolonizado construyendo nuestras naciones independientes. Pero económicamente nuestras economías siguen dependientes y nuestra cultura y educación imponen decolonización. Eh, y si no podemos decolonizar la lengua de manera radical, podemos decolonizar los saberes, la educación y la cultura. En la educación hay que promover una perspectiva histórica de la lengua que hablamos hoy y los sentidos originales de algunas de las palabras y comprender que nuestra lengua no es pura del colonizador. En portugués, por ejemplo, tenemos un número enorme de palabras indígenas y de las culturas africanas. Cuando queremos hacer cariño en la cabeza de alguien, decimos que hacemos cafuné. Cafuné es indígena. Y hay muchas palabras que se debe conocer y valorar. Tenemos, por tanto, que desnaturalizar la lengua del colonizador y ponerla en un otro lugar, en un lugar de incorporación y de cambios entre lenguas. La historia de nuestros países siempre fue contada por una óptica que no es de nuestros pueblos. Hay que contar otras historias, las historias de los vencidos. Hay una línea de estudios históricos que es la historia de los vencidos, los esclavizados, los indígenas que fueron dominados. Hay que buscar la mirada de pueblos que nos constituyen, como los africanos, los indígenas, pero fueron negados. En Brasil tenemos una ley que impone la enseñanza de la historia y la cultura africana, afro-brasileña y la historia y la cultura indígena, pero la ley no es cumplida. Más de 50% de las escuelas no cumplen, porque lo que es dominante sigue siendo el saber del colonizador. Hay que buscar activamente referencias decoloniales en todos los campos del saber, por ejemplo, en la matemática. Enseñamos el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, es de Aimés, muchos años antes. Pero Pitágoras fue a estudiar en Egipto y allí aprendió con Hermes, con el teorema de Hermes y llevó para Europa. Así que tenemos que conocer, por ejemplo, en matemática hay un juego que se llama Mancala, es de raciocinio, pero no utilizamos. Y en todos los campos del saber hay que buscar otras referencias. Ah, hay que reconocer personajes indígenas, africanos, latinoamericanos, descendentes de estos pueblos en nuestra historia, en nuestra producción científica de nuestros países y del mundo.
¿Quién ha visto la película que se llama, en Brasil se llama Estrellas Más Allá del Tiempo? Que es sobre las tres mujeres negras que en los años 50 trabajaban en la NASA y fueron responsables en muchos sentidos por la conquista del espacio. O en Brasil, de Brasil pocos conocen el nombre de Jaqueline Góes de Jesús, que es la mujer cientista bióloga que ha liderado la investigación que en 48 horas logró mapear el DNA del coronavirus. Hay que conocer nuestras y nuestros cientistas, las personas de destaque en todos los campos del saber, valorar las lenguajes populares y sus significados como expresiones de la vida que muchas veces la escuela deja de afuera. Por ejemplo, el hip hop, que es cultura africana, en Brasil, afro-brasileña, que carga una cantidad enorme de sentidos, de significaciones para la vida, para nuestra vida. Y no puede estar fuera de la escuela, de la escuela. Hay que romper con los estigmas y los prejuicios. Esto incluye desconstruir el delirio de que somos europeos. Eso se pasa en Brasil, se pasa en Argentina y en muchos de nuestros países latinoamericanos. Muchas veces afirmamos con orgullo que somos descendentes de europeos. En la Copa ahora del Mundo vimos este tipo de cosa, vimos la expresión de prejuicios que son inaceptables. Es delirante. Y ocultamos nuestros orígenes africanos, indígenas. Hay que romper con esos prejuicios, esos estigmas, con esta ilusión de que somos europeos. No somos, no somos, somos latinoamericanos. Y esto es rico. Hay como, en Brasil hay un problema que hay brasileños que siquiera entienden que son latinoamericanos. Es terrible, ¿no? Hay que romper con las políticas heredadas de estantización, estigmatización de la diferencia. Reconocer todas las formas de existencia. Romper con el racismo, con la misoginia, con la LGBTfobia, con los prejuicios de clase, de origen. No es posible decolonizar si no rompemos con estas formas de jerarquizar la diferencia. No se puede hablar en decolonizar si somos racistas. El racismo es la base de la estructura de nuestros países latinoamericanos, así como el patriarcado, así como la heteronormatividad. Así que para ser decoloniales tenemos que ser antirracistas, antimachistas, antipatriarcales, anti-LGBTfóbicos y contra todas las formas de discriminación. Estoy acostumbrada a decir que para ser decolonial tenemos que ser feministas plurales. Bien, la ruptura carga un imperativo para la formación de los profesores en todos los niveles, desde los
chicos más pequeños hasta el nivel de posgrado. Hay que tener una decolonización en la formación de los profesores, porque somos los profesores agentes directos de la educación escolar y la educación superior. Y para hacerlo no es suficiente formar buenos profesionales, sino que valorar la profesión y darnos condiciones de trabajar y aperfeiçoar nuestra formación y buscar ampliar nuestros saberes, valorar la investigación que busca nuevas metodologías, nuevos saberes y no sermos siempre dependientes de los cánones estadounidenses y europeos. También se impone, como yo dije, la producción de saberes decoloniales. Esto es fundamental. Hay que romper con la idea de los cánones. No es eliminar conocimientos, eso no es necesario, pero ponerlos en posición horizontal con nuestros saberes, con nuestros cientistas, con nuestras autoras y autores. Producir conocimientos a partir de las referencias latinoamericanas, africanas, indígenas, orientales. Hay mucho que saber, sabemos pouco. E quanto mais sabemos, mais consciência temos que sabemos pouco. O caminho de la decolonização não é fácil, é largo, pero é necessário e é possível. Eu creio que a educação é um de esos caminhos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por esta participación. Creo que entre Sara y Ángela convergen justo en esta urgencia de la que hablaba Sara, urgencia pedagógica, política y ética de reconocer que no existe conocimiento fuera del contexto, ¿no? Es una historia y también unas relaciones de poder que tenemos que reconocer, ¿no? Recuperar voces, recuperar lenguas, recuperar historias que han sido silenciadas, ¿no? que han sido colocadas al margen. Y bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. Ahora seguimos el diálogo. Y bueno, de Brasil vamos directamente a Ecuador con un colega que tiene nombre brasileño, además, Gerson Granda Herrera, que es de Ecuador. Gerson es docente, investigador, pedagogo y curriculista, con 35 años de trayectoria en educación, es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Pedagogía, máster en Alta Dirección y cuenta con formación doctoral en Educación. Su experiencia se concentra en la formación docente, el diseño curricular, la pedagogía y la investigación educativa. Actualmente es presidente del Colegio de Educadores y Pedagogos del Oro y participa en proyectos nacionales e internacionales de formación profesional para docentes. Gerson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de continuar, permítanme felicitar a Sara y Ángela. Excelentes ponencias. Como ya lo dijo nuestro amigo Alfredo, hay varias ideas que convergen, obviamente, porque tenemos pues ese pensamiento de que necesitamos de una manera urgente empezar a decolonizar, descolonizar la educación. Yo quisiera iniciar
mi ponencia con una pequeña introducción primero, indicar esta diferencia por cualquier cosa, alguno de los presentes no tenerlo claro, lo que es la descolonización y la decolonización. Algunos consideran que podrían ser sinónimos, pero no es así. Entonces, la descolonización fue un proceso histórico y político mediante el cual nuestras naciones obtuvieron la independencia formal. O sea, se cambiaron banderas, se cambiaron algunos gobiernos, pero sin embargo, como ya lo señaló Aníbal Quijano, la colonia en sí, o sea, al menos la colonia educativa, la colonia mental, no se fue. O sea, y ahí es cuando se transformó en colonialidad. Entonces, por eso que yo felicito a esta organización, porque este trabajo es muy, muy importante y muy vital, y espero que no sea la primera vez, porque hay que seguir profundizando, porque esto es muy extenso y se requiere de mucho, mucho diálogo. En lo que se refiere pues a la cuestión de la decolonización, en cambio estamos hablando ya de un proceso más tendencia a lo pedagógico. Entonces, de querer eliminar un poco esas barreras o esas imposiciones del norte global. Cuando yo me refiero al norte global, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, países como España, Inglaterra, Francia, Alemania, que a pesar de esfuerzos de muchos, inclusive no solamente educadores, sino políticos, aún siguen influenciando en nuestras políticas educativas, lo que nos ha permitido mantenernos en un subdesarrollo. Entonces, en mis presentaciones voy a hacer hincapié también a una frase que Sara le escuché y dije que bueno que la haya indicado. Ella decía, muchos de estos temas tenemos que incomodar nuestras prácticas. Y obviamente en los puntos que yo voy a presentar, con el más alto de los respetos, los voy a exponer, porque voy a tantear unos temitas que de pronto puedan ser susceptibles para algo, pero vuelvo y repito, es con el más alto de los respetos, pero hay que toparlos porque es necesario para llegar a la profundidad de lo que aquí queremos hacer. Voy a, me indican por favor si se ve la diapositiva. Sí, se Listo, ve. muy bien. Bien, vamos a ver. La colonialidad del saber, dice, un desafío pendiente. Estructuras coloniales. Los sistemas educativos hispanoamericanos, y ya vamos a hablar un poquito de este tema más adelante, dice, reproducen estructuras que privilegian epistemologías europeas, ya lo dijeron mis dos compañeras, sobre los saberes locales. Esto lo dijo pues Quijano en 2007. Y expando un poquito esto. ¿Qué pasa con esa riqueza de información que tienen, que tuvieron, que nos impartieron de cierta manera o nos dejaron como legado los aztecas, los mayas, los incas? Recuerden que en aquellas épocas de la invasión europea, nuestros sistemas sociales tenían un desarrollo más avanzado que el europeo. ¿Sí? Imagínense ustedes eso. Ya lo dijo Ángela, fueron las armas las que tuvieron prácticamente la última voz, el último sonido, y fueron las armas que lo único que tenían, estaban avanzados ellos, por lo que lograron a nosotros pues invadirnos. Esto llega a lo que es el monocultivo. ¿A qué me refiero con esto? A la persistencia de un monocultivo del saber
que invalida cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y populares. Y esto no lo digo yo, lo dijo Santos en 2009. La desconexión, a qué es lo que nosotros queremos llegar. La educación superior forma profesionales desconectados de las realidades territoriales y sanitarias de sus comunidades. Y les digo que actualmente estoy haciendo un posgrado, especializándome en diseño curricular por competencias. Y en mis estudios, créanme que es pena y triste ver que los profesionales, cuando desarrollan mucho sus trabajos, ya sea, llámense, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, no consideran mucho el medio ambiente, la naturaleza, solo el perfeccionismo de sus estructuras. A esto me lleva a un enfoque transdisciplinario necesario en lo que se refiere a la pedagogía y el diseño curricular. Es traducir la teoría decolonial en prácticas de aulas viables. Es decir, nosotros seguimos aún enseñando como enseñaban en Grecia. Seguimos con esas estructuras en las cuales tenemos un edificio y los niños en aulas formados en filas, justamente para irlos instruyendo en el ámbito pues, laboral. Y eso lo conocemos todos. En lo que se refiere a la antropología y la etnografía, necesitamos validar como visiones y construir ecologías de saberes. Y me refiero a esto que, ¿por qué no unificamos, por qué no incorporamos en nuestros currículos los conocimientos ancestrales? Ya lo dijo Ángela también y lo dijo Sara. Imagínense ustedes si en el currículo como especialista en diseño curricular, si le digo a un médico, mire, vamos a hacerle que el señor tome esta bebida, los productos naturales. Y dicen, no, pues todo obviamente es la ciencia, la química, la biología, lo es las técnicas europeas. Y lo nuestro tuvo resultados. ¿Sí? La tecnología moderna en la cuestión médica ha tenido un gran avance, pero que lo ancestral puede ayudar también. Y lo mismo en la cuestión de las infraestructuras. Miren que cuántos siglos han pasado y las infraestructuras aztecas, mayas e incas todavía siguen en pie. Y ahí hay una gran sabiduría que los nuevos arquitectos, ingenieros pueden aprender. Y así en otras especializaciones. En la cuestión filosófica y epistemológica, cuestionar las ontologías dualistas cartesianas. Y esto es triste porque cuando René Descartes, él separó lo que es el hombre de la ciencia. Y eso fue prácticamente la caída de que en el planeta todo se viviera abajo en la cuestión de naturaleza. Mientras que los europeos decían, bueno, el cuerpo es una cosa y la ciencia es otra, nuestros aztecas, nuestros mayas, nuestros incas, en cambio, el cuerpo no podía hacer nada sin la naturaleza. El cuerpo y la naturaleza era uno solo. El cuerpo no podía respirar sin la naturaleza y la naturaleza obviamente no podía respirar sin el cuerpo. Regresar de nuevo a esas ideologías ancestrales. Eso ayudaría mucho a que nuestros profesionales, al momento de diseñar, qué sé yo, un hotel, un edificio o tratar una medicina o en nuestros campos, que es de las ciencias de la educación, consideremos esas enseñanzas que tienen nuestros ancestros. En lo que se refiere a la historia y las ciencias sociales, analizar la reproducción histórica de la colonialidad. Seguimos nosotros cuando enseñamos a los jóvenes historia, seguimos enseñándoles acerca de Grecia, obviamente historia general, literatura general, pero ¿y lo nuestro? Cuando si les digo que de 100 hojas que se enseña de la historia europea o asiática, de esas 100 hojas, tal vez 10 o 15
se enseñan solamente de nuestras raíces. Y es hora de cambiar ese porcentaje. Caso contrario, pues este trabajo no tendría sentido. En la cuestión lingüística, ya lo expuso hermosamente Ángela, ¿sí? Abordar la decolonialidad lingüística y la incorporación de lenguas originales. Miren lo ridículo que es esto, compañeros y amigos, y todos lo sabemos y todos lo hablamos en nuestras casas y en nuestros centros educativos. 6 años de inglés en la escuela, 6 años de inglés en el colegio, 4 años o 5 años, dependiendo de la carrera, de inglés en la universidad. Miren todos esos años y terminando y no terminamos hablando inglés. Solo inglés. Y es en toda Hispanoamérica es el inglés. Aquí en Ecuador, en nuestra constitución, tenemos como idioma, ¿sí? Como idioma general, como idioma constituyente al castellano. En otros países, en cambio, lo tienen en español, pero en nuestra constitución está castellano. Y como idioma intercultural lo tenemos al quichua, en el Perú creo que se llama quechua, aquí en Ecuador es quichua, y el shuar, ¿sí? Como idiomas de relación intercultural. Pero en ninguna escuela se enseña. ¿Qué sentido tiene, y ya lo expresó también Ángela, qué sentido tiene que esté en la Constitución, que esté en las leyes, así también lo dijo Sara, si no se aplica en las aulas? ¿De qué sirve? Ahora, mije, tenemos un hermoso país vecino, Brasil. En ninguna institución educativa, y me corrigen si yo me equivoco, en su currículo educativo tienen de enseñanza el portugués. ¿Por qué no enseñamos portugués? Si somos vecinos, necesitamos comunicarnos. Yo escucho a un hermano de Brasil hablando en portugués. Es muy poco lo que le puedo entender, porque obviamente tiene raíces latinas, pero no logro entenderle, como decir, un 60-70%. ¿Por qué no enseñamos en nuestras escuelas el portugués? Deberíamos de hacerlo. En la cuestión y asimismo, por ejemplo, en mi país, lo que es el quichua y el shuar, ¿por qué no enseñamos quichua y shuar? Y es hora de empezar a enseñar y no solamente tener 6 años en escuela de inglés, 6 años de inglés en el colegio, 4 años, 5 años de inglés en las universidades. No, esto tenemos que cambiar. En ciencias de la salud, de igual manera, ya lo había indicado, descolonizar la formación en la enfermería y la medicina. Tenemos muchas, hoy en día se ve en TikTok la cantidad de medicinas que nosotros, plantas medicinales, inclusive que lo usamos nosotros como condimentos, sirven ellos pues para mejorar nuestra salud. Referente pues obviamente a una justicia epistémica en el currículo. Cuando yo aquí les he puesto lo que es la desobediencia epistémica, y es cuestionar la hegemonía del conocimiento del norte global, y esto tampoco no lo digo yo, ya lo dice Mignolo en 2007. Es decir que sabemos nosotros también que tanto Estados Unidos como muchos países de Europa influyen en nuestras políticas educativas. No nos dejan desarrollar, y es que no nos conviene que nosotros nos desarrollemos. Imagínense, Argentina construyendo sus propios vehículos, Ecuador construyendo sus propias refrigeradoras, Brasil construyendo sus propios, qué sé yo, aires acondicionados. Ya no les vamos a comprar a ellos. Esa tecnología pues se queda acá. Imagínense que nos unamos los países y empecemos nosotros a fabricar nuestros propios cohetes para ir al espacio. No tendríamos que comprarles. ¿A quién les van a vender sus tecnologías? Entonces, necesitan que nosotros en Hispanoamérica pues estemos simplemente, sigamos subdesarrollados para simplemente comprar, comprar, comprar. Y aquí va lo que es la ecología de los saberes, reconocer la pluralidad epistemológica de Hispanoamérica, nuestras enseñanzas ancestrales, nuestros genios,
nuestros genios no se quedan en nuestras patrias. ¿Por qué? Porque ¿para qué se van a quedar, pues? Si no hay industrias en las que ellos puedan desarrollar ese gran intelecto que tienen. No hay industrias. Y de las pocas que hay, las plazas para ingresar son pocas. ¿De qué sirve que, y les digo esto, pues obviamente como especialista en diseño curricular, que aquí pongamos una universidad en la que se enseñe, por decir, una universidad para fabricar aviones? ¿De qué sirve enseñar a fabricar aviones si no hay una industria para fabricar aviones? Esa persona tendrá que irse a otro país donde fabriquen aviones para que pueda desarrollar su potencialidad. Entonces necesitamos generar más industrias en todos los ámbitos. ¿Qué más les tengo aquí? Lo invisible que educa. Esto es otra parte. Descolonizando el currículo oculto. Pues miren lo que pasa. En el currículo tenemos el oficial, ya lo dijo Sara, esto le escuché antes que nos indicaba, que ella decía que pues al igual que en Argentina, igual que en Ecuador, en Argentina también pues políticamente están divididas en provincias. Eso nos enseñaba Sara. En Ecuador es lo mismo, nosotros aquí estamos divididos en 24 provincias. Entonces, pero Sara nos indicaba, y me corrigí al final, si de pronto me equivoco, le escuché de indicar que cada provincia pues podía ella tener sus currículos, adaptar sus currículos. En cambio, aquí en Ecuador pues tenemos un currículo general, el cual aparentemente o en teoría no tiene un marco, aquí le llaman, no tiene una camisa de fuerza, pero la verdad sí existe ese marco y sí existe esa camisa de fuerza. Porque igual que en todos los países, cada año salen nuevos profesionales, magísteres, PhD, que se han formado durante años para asimismo pues impulsar sus carreras y esos conocimientos, esas investigaciones, potenciar la educación. Pero implementar sus estudios, implementar lo que ellos han innovado para diseñar un nuevo currículo, eso no se le permite. ¿Por qué? Porque eso lamentablemente está pues manipulado, no manipulado, sino está dirigido a nivel político. Yo en un seminario proponía que dentro de los poderes del Estado, que antes solamente eran, pues acá al menos en el Ecuador, antes eran solamente el ejecutivo, legislativo y electoral, ahora aquí en Ecuador tenemos dos más. O sea, para tener una educación que con cada presidente no cambie, porque eso es lo que pasa lamentablemente. Viene un presidente que de pronto es de derecha, pone sus políticas educativas. Viene un presidente que es de izquierda, pone sus políticas educativas. Y cada 4 años, que es el periodo presidencial aquí en Ecuador, esas políticas cambian y entonces tenemos que borrar la pizarra y empezar de nuevo. Y otro periodo, borrar la pizarra. Y es un desgaste para el educador desde el parvulario hasta el universitario. Y no logramos consolidar. Y en uno de los seminarios yo proponía que deberíamos, como poder del Estado, poner también a la educación. De esa manera, aunque hoy en día en política también hay políticos que en vez de desarrollar una democracia, desarrollan una dictadura porque se adueñan de todos los poderes del Estado, podría darse el caso también que se adueñen del poder educativo. Pero tenemos que generar una manera, una política, de tal manera que la educación sea a largo plazo, para un periodo de 50, 80 años, y no que cada 4 años se esté cambiando y vea tú qué dirigentes ponen también en los ministerios fiscales. Y a esto pues le llamamos, lo que yo le llamo aquí también lo invisible, lo que no se logra ver. Ese currículo oculto. Por ejemplo, que estas normas lo que le indicaba sobre el inglés, solamente el inglés, Estados Unidos, Inglaterra, inglés. Entonces, ¿por qué no poner también otros idiomas? Ahora, aquí hay un punto, y aquí voy a topar de nuevo lo que indicaba Sara, también de pronto incomodar un poquito, ¿sí? La cuestión religiosa, que muy pocos lo topan.
Y es un punto, pues obviamente, muy delicado. No estoy diciendo, no voy a tampoco a indicar con esto de que no tengan fe, que no crean en un Dios o algo por el estilo. No, simplemente es la reflexión. Cuando hay algunos mensajes que podemos ver en internet que indican que los europeos llegaron con una Biblia en el brazo, pero sin tierra. Y en cambio, nosotros nos quedamos con el libro, pero nos quitaron la tierra. Y eso es una gran realidad. Sabemos que hay ciertas religiones que lo que hacen simplemente es manipularnos. O sea, esto lo sabemos. El análisis del uso histórico de la religión como un dispositivo de poder para justificar la disposición de esas tierras e invalidar nuestros saberes ancestrales. Ya no hablen, qué sé yo, el maya o el azteca, o no hablen el quichua, el shuara, no solo tienen que hablar nomás el castellano porque es el idioma de Dios, por decirlo así. La cruz y la espada. Entonces tenemos que empezar también a reflexionar un poquito en esto de qué tan positivo o negativo, vuelvo repito, no estoy influenciando, es la reflexión, qué tan positivo o negativo es la influencia de las religiones para nosotros poder descolonizarnos y descolonizarnos, no solamente en la cuestión política, sino también en la cuestión cognitiva, epistemológica, en la cuestión psicológica como personas. Y aquí también otro punto, muy delicado, por cierto, también, y hay muchos debates acerca de esto. O sea, ¿quiénes somos realmente nosotros? Descolonizando el nombre que nosotros usualmente nos llamamos. Veo que aquí, o sea, muchas personas decimos América Latina y sabemos, porque nosotros cuando estudiamos esto, revisamos esto, sabemos que el término de latino fue acuñado pues por Michel Chevalier en 1836 y lo promovió Napoleón III. Y no lo hizo por decir que qué bonito que se escuche esa palabra, América Latina, latinoamericanos. ¿Sí? No ese fue el fin histórico, no que aparentemente fue una alianza entre los pueblos pues, que hablaban aquel entonces el español para de alguna manera separar la influencia de los estadounidenses y de algunos europeos. Pero al hacer esto, ojo con esto, y aquí es mi punto de reflexión, al hacer esto, cada vez que nosotros decimos América Latina o latinoamericanos, y no lo digo yo, ¿sí? Invisibilizamos nuestras raíces indígenas, y afroamericanas. Invisibilizamos, aplastamos. Vuelvo y repito, no estoy diciendo eso, ya dejemos de decirnos América Latina, pero solamente pensemos, reflexionemos. Cuando nos llamamos latinos, porque no somos pues latinos, Roma no tiene ninguna influencia con nosotros en ese sentido, entonces realmente estamos nosotros queriendo salir de esa descolonización, de esa decolonización. Tenemos otro término que es el que yo utilizo, Hispanoamérica, pero aún así, al decirnos hispanoamericanos, seguimos nosotros amarrados a esa realidad lingüística pues, del castellano, de España. Ahora, José Martí propuso un término como decir Nuestra América. Hace unos años atrás hubo asimismo un seminario donde se reunieron algunos pueblos indígenas americanos de varios países y ahí se expuso la palabra Abya Yala, que es de los pueblos Kuna. Y esto pues obviamente al referirse a nuestras raíces originarias. Entonces, también, o sea, propongo esto aquí a la mesa, de que es hora también de empezar a descolonizar este nombre que tenemos de América Latina o latinoamericanos, porque no somos nosotros latinos.
Otro punto muy importante es la educación bancaria y la pedagogía de la liberación. Y aquí al término bancario, pues no me refiero pues a educación financiera, nada de esto, ¿no? Sino pues a uno de estos grandes hombres como Paulo Freire, que todo educador y pedagogo pues ha leído, ha hablado, escuchado de él, un referente pues de los más grandes que tenemos en América y en el mundo, brasileño. ¿Sí? Entonces, en la cual pues él siempre nos incentivó a lo que es pues el aprendizaje colaborativo, tener una organización democrática en el aula, la cooperación, la solidaridad. Y recuerden que fue pues el innovador quien dio esa luz, esa antorcha en lo que es la alfabetización. Nuestro es lo que es en la comunicación, la empatía escucha activa. Hoy en día ya los profesionales esta educación bancaria la van eliminando, que es hay muchas técnicas y he visto pues también que muchos docentes ya aplican técnicas, métodos y estrategias de enseñanza, aprendizaje, donde ese mismo aprendizaje, valga la redundancia, se vuelve pues más cooperativo y más colaborativo. Y docentes como agentes de cambio curricular y social. Este es un punto muy importante porque el problema aquí es la precarización y la despolitización de la labor docente. O sea, el docente quiere desarrollarse, el docente quiere innovar, el docente quiere proponer, pero es muy limitado lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque esas políticas educativas ya están establecidas, vuelvo de arriba, desde la parte norte global, Estados Unidos, Europa, y no me muevas más de eso porque es lo que el ministerio ha indicado. Y lo nuestro no podemos innovar más allá de ese marco. Ahora, esto no lo podemos hacer solo. Instituciones como esta del CLATE, del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, el Consejo de Transformación Educativa de México, instituciones como las que estoy creando, que es el Colegio de Educadores y Pedagogos del Ecuador. Entonces, si nosotros nos unimos, todas estas instituciones, todas estas personas, nosotros podemos generar un nuevo currículo que realmente sea nuestro. Yo lamentablemente he fracasado en 4 ocasiones y no lo digo con vergüenza. He fracasado porque fracasar no es vergonzoso. Lo vergonzoso es ser fracasado. ¿Sí? Y ser fracasado es no volverlo a intentar. Uno puede fracasar 1000 veces, pero mientras se vuelva a levantar y lo sigue intentando, jamás será un fracasado. En 4 ocasiones he fracasado en reunir a personajes de diferentes partes de Hispanoamérica para generar un nuevo currículo educativo, que sería un currículo nuestro, pero lamentablemente no he podido coincidir con las personas idóneas. Que si en esta cumbre me encuentro aquí con este tipo de personas, por favor pónganse en contacto conmigo. Ahí en el chat al inicio puse mi número de teléfono, porque es hora de empezar a transformar la educación desde nuestra experticia y de nuestros conocimientos. Para finalizar, quiero dejar este texto. Descolonizar la educación no es borrar la historia, sino escribir sobre ella con nuestra propia voz, construyendo por fin la escuela de nuestra América. Muchas gracias. Al contrario, Gerson, muchísimas gracias por tu participación. Nos dejas una gran provocación respecto a cómo revisar cómo nos nombramos o cómo nos definimos, ¿no? Creo que gran parte de estas discusiones ya las hemos tenido en otros momentos y vale la pena no soltarlas porque hemos hablado de cómo nombrarnos, si es
como un continente, como un territorio, o como una región o una serie de culturas que compartimos, ¿no? Nos traes esto a la mesa también y por supuesto lo de construir que conocimientos son pertinentes, pero además que lenguas son pertinentes también para nosotros, para comunicarnos. El caso de Brasil es el claro ejemplo porque hablamos de uno de los países más importantes, hasta desde el punto de vista económico, una de las potencias económicas más importantes y no nos podemos comunicar tan claramente como quisiéramos. Y bueno, pues muchas gracias, Gerson. Vamos a dar paso ahora a nuestro colega de Perú, Julio César Caroso. Julio César es doctor, psicólogo con maestría en liderazgo y gestión educativa y formación especializada en violencia, convivencia escolar y prevención del bullying. Es fundador y presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela y director ejecutivo de la Mesa Institucional sobre la Convivencia en la Escuela. Fue decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Su trabajo se ha concentrado en la violencia, la convivencia democrática y la participación en la escuela, así como en el estudio del bullying y el ciberbullying. Es autor de numerosos libros y artículos sobre estos temas y ha recibido el Premio Nacional en el área social comunitaria del Colegio de Psicólogos del Perú, además de otros reconocimientos por sus contribuciones al campo social comunitario. Julio Caroso, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Creo que una de las primeras cosas que me interesa resaltar y que no tiene por qué asustarnos es de que hay contradicciones entre los que se ha expuesto. Por supuesto, son ricas las posiciones, particularmente me ha gustado mucho la de Sara y también la de Ángela. Pero como dije, no tiene por qué interesarnos de que esto exista. Por el contrario, es bueno que exista, porque de otro modo no podríamos avanzar, nos estancaríamos en la coincidencia de algunos puntos de vista. Ahora, como ya se ha abundado mucho sobre lo que es la decolonización y la descolonización, me parece de que más bien yo quisiera centrarme en qué estamos haciendo para poder trabajar el tema de la decolonización. Y me refiero a la decolonización porque sí, siguiendo a Quijano, esto está más ubicado en el campo de la cultura, de la educación, de la ideología, etc. Entonces, aquí lo que yo he podido notar en algunos casos, no en lo que está exponiéndose hoy, sino en algunos estudios que se realizan, todos ellos interesados y preocupados para salir de este hoyo de la colonización, es proponer alternativas y entre ellas destacan dos fundamentalmente. Una, donde el cuestionamiento a la colonización que impera en la educación necesita ser resuelta y se proponen muchas medidas. Todas ellas me parecen a veces muy avanzadas, pero cosméticas. Y digo cosméticas porque no se toca para nada el sistema social, como si la educación y todo el paquete que se instrumentaliza a través de la educación fuera una cosa independiente de la estructura social, lo que definitivamente no es así. Lo que se enseña en la universidad es precisamente todo un criterio de instrumentalizar la conciencia de los receptores en las instituciones educativas. Lenin decía por su época de que la educación era una instancia de la cual la clase dominante jamás iba a renunciar. Y lo decía por la sencilla razón de que a partir de la escuela, tempranamente tiene en su poder una población de niños y de jóvenes a quienes va domesticando, a quienes va generando toda una visión de lo que es la vida, de lo que es la realidad, en donde nunca va a haber la desigualdad, sino que todo eso es natural o es normal, así que se minimiza ese concepto de desigualdad. Eso, por ejemplo, ya fue dicho hace mucho tiempo atrás. Después,
Otra persona que también creo que tiene un papel importante en esto es Fanon. Frank Fanon, en una publicación suya que se llama Por la Revolución Africana, existe ahí un artículo que se llama Cultura y Alienación. Y Fanon destaca de que la más importante barrera que tiene el colonialismo es la cultura popular, es la costumbre, las tradiciones, la cosmovisión que existe en los pueblos originarios. Esa es la barrera más importante que tienen los pueblos para defenderse y protegerse, y que difícilmente la política colonialista no ha podido avasallarla. Y fíjense ustedes de que todos estamos hablando de los pueblos originarios, de su cultura y de la necesidad de que esto sea reivindicado. Entonces, para algunos, como dije, que proponen la decolonización, consideran de que hay que cambiar muchísimas cosas para articular una educación que sea realmente democrática, participativa. Pero siempre el kit del asunto estriba en lo siguiente. ¿Podemos creer que puede haber una política educativa limpia, transparente, democrática, participativa en un sistema social como el nuestro? Me parece que no. O sea, puede ser de que quien la postula tiene una posición política muy clara, muy comprometida, pero no creo yo de que esa sea la posición que podamos nosotros entender como adecuada para decolonizar el sistema educativo. Y una otra, y tal vez también puede presumir de muy responsable, muy revolucionaria, pero que creo yo peca incluso de ingenuidad en el fondo. Decir, no podemos cambiar la educación mientras no se cambie el sistema social. Y eso creo yo de que es una posición en la que se exagera algunos mensajes que lo encontramos en Gramsci y en José Carlos Mariátegui. Pero en esos casos, me refiero más a Mariátegui, a quien conozco en el Perú, cuando él habla de que no es posible transformar la economía mientras no se, no se puede transformar la educación, mientras no se transforma la economía, en absoluto Mariátegui estaba diciendo que los profesores deberían renunciar a su lucha, que las clases políticas o los grupos responsables por una nueva sociedad deberían renunciar. No estaba en absoluto diciendo esperemos el cambio social para que nosotros recién procedamos a montar un sistema educativo participativo democrático. No hay nada de eso. Porque esto estaría un poco afectando esto que nos enseña la dialéctica. El germen de lo nuevo nace, se desarrolla en lo viejo. En este caso estamos hablando de una sociedad vieja, un sistema educativo viejo, decrépito, y en él ya existen los potenciales para trabajar la decolonización de la educación. Pero repito, no una decolonización que maquille el mismo sistema educativo, porque en este caso me quiero referir a algo que decía justamente Aníbal Quijano. Él dice, la decolonización tiene como significado principal la ruptura del eurocentrismo y el desmantelamiento de los patrones de poder y saber implantados por la modernidad colonial. ¿Se dan cuenta? Es la destrucción. No es que me voy a montar sobre lo que existe y voy a paralelizar una estructura distinta. Y eso también quisiera destacarlo, porque una de las cosas que estuve revisando es la, la política norteamericana, europea, no ha renunciado tampoco a esta palabrita de colonizar. Nunca lo hace. Inmediatamente que esto empieza a crecer y a desarrollarse, se montan y tratan de darnos una visión eviscerada de lo que es la decolonización. Entonces, curiosamente, fíjense lo que ellos dicen. La decolonización
implica revisar los contenidos, no enseñar solo desde la perspectiva de los colonizadores, sino también desde la experiencia de los pueblos colonizados. ¿Ok? O sea, ellos nos dicen que lo que están trabajándose actualmente y que estamos nosotros cuestionando no tiene que desaparecer, sino simplemente vamos a democratizar nuestra visión de la educación y vamos a darle participación. Y fíjense el nombre que emplean. Dicen pueblos colonizados. No dice cultura, no dice civilización, sino pueblos. Así, despectivamente. Así que vamos a ser tan democráticos como siempre fuimos y vamos a invitar a todos los académicos a que solamente no hablemos de la cultura europea o norteamericana, sino también hablemos de la cultura de los pueblos. Por ejemplo, Ángela hizo mención con mucha claridad, con mucha lucidez, el papel del lenguaje como un instrumento de sometimiento y domesticación, pese a que los europeos hablan de que nos trajeron esto. Y al propósito de ello, tampoco podemos descuidar, en función a lo que ha señalado Ángela y lo que mencionó también en una primera parte Sara, las leyes siempre se dan un poco para generarnos la ilusión de los cambios o la posibilidad de los cambios. A mí me quedó bastante conmocionado cuando ella mencionó que en el 2006 había una ley en que en realidad se democratizaba muchos aspectos de la educación. Me pareció una cosa increíble, aunque siempre sospecho de que muchas de estas leyes son un saludo a la bandera. Se dan, se promulgan, pero siempre existen trabas, siempre existen algunas razones por las cuales no se hace posible. Y una de ellas, que es la más socorrida, es no hay recursos económicos. Interesante, pero no hay recursos económicos. No sé si está acompañándonos en esta sesión una colega que participó alguna vez en un encuentro sobre la decolonización cuando se presentó el libro que se escribió sobre esto de colonizar la psicología. Cristina Herencia es una pionera que lucha insistentemente por la defensa y la protección del quechua. Y Cristina dice que desde 50 años esto no se produce, el quechua desaparece. Como idioma, el quechua no es ningún dialecto, es un idioma con gramática y todas estas cosas. Pero en la sierra, por las tradiciones culturales, se enseña el quechua. Pero ¿qué pasa? Si ellos quieren alcanzar algún tipo de crecimiento social, no pueden basarse en el quechua, sino tienen que aprender el español o el castellano, como querramos llamarlo, y no quedarse en su sitio, por supuesto. Entonces los padres, incluso, ¿qué hacen? Los padres no permiten que se les instruya en la lengua materna, el quechua, porque temen de que tengan limitaciones en su crecimiento posterior, socialmente hablando. Bueno, entonces volviendo, retomando lo que había señalado Ángel, Antonio Gramsci dice en algún momento determinado de que el gobierno, las clases dominantes no siempre son coercitivas, dice él. No siempre apelan a la coerción, sino en innumerables ocasiones usan otro tipo de artificios, otro tipo de estrategias que los hacen aparentar más amplios, más democráticos, más tolerantes. Y entre esos instrumentos de sujeción que dan lugar a lo que él denomina también sentido común, porque todos pensamos igual, todos sentimos igual, entre esos instrumentos, dice Gramsci, se está la comunicación, ligado al idioma, por ejemplo. Estamos hablando de la comunicación. ¿Qué otro? La educación. Tercero, importante, la religión. Elementos que se han mencionado en esta mesa hasta hoy. Y es más, yo diría de que en algunos momentos nosotros tenemos cierto temor a hacer cuestionamientos sobre la participación y la presencia que ha tenido en la colonización del mundo, no solamente de América Latina, la religión católica. Y qué obstáculos representa también la religión
para, de alguna manera, la modernización de algunas cosas en la educación, como lo que se señalaba también Sara sobre la educación sexual. En nuestro país hay grupos evangélicos, religiosos, fanáticos, que se oponen terminantemente a la orientación sexual en los colegios y aparecen defendiéndose con una monserja que ellos llaman, con mis hijos no te metas. Entonces, nada podemos hacer en el colegio, en la educación, porque esa es una potestad de ellos, padre. Pero como ustedes saben, ellos tocan la puerta de las calles los domingos de las 7 de la mañana para evangelizar, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar de lado estos instrumentos, que no son los únicos, ¿no? Porque si llega a ser un poquito más, de repente, eh, ¿cómo le podría ser? Incisivo, y esto puede a veces aparecer como algo ya exagerado por parte de Gramsci. Él habla también de que los sindicatos y los partidos políticos forman parte de esa estrategia de domesticación. ¿Y por qué? Porque se mueven dentro de un escenario democrático, pues. Bueno, democrático que nos los hacen saber, nos los hacen ver. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en muchísimos países del mundo, tanto los sindicatos como los partidos políticos terminan realmente traicionando los principios de la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, no podemos ver como única forma de lucha esto, para los cambios, para los cambios. Y por último, para seguir un poco señalando cosas que me parece y me ha servido muchísimo en las tres exposiciones anteriores, hay algo que tampoco nosotros podemos pasar por alto. Para trabajar la decolonización hay que educar a los maestros, solamente a los maestros. Los maestros, según Gramsci, son los intelectuales orgánicos del sistema, porque son quienes educan, entre comillas, a los estudiantes. Están formados para eso. Entonces, siendo ellos intelectuales orgánicos, sí tenemos, por supuesto, que ver con interés y con preocupación cómo los concientizamos sobre el papel que tienen. Es importante eso, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque tenemos que trabajar la población protagónica de la educación, que es la que más nos interesa, los estudiantes. Y aunque le pueda parecer un poco extraño, los profesores son importantes, pero los estudiantes son en cierto momento, con una buena guía de los docentes, más protagónicos. Por ejemplo, la filosofía Reggio Emilia, que no nos olvidemos, aparece después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, y es, si mal no recuerdo, la primera escuela sí, no religiosa. Y por supuesto, tuvo todo tipo de resistencias. Emerge una escuela por las madres viudas que habían perdido todo y constituyen esta escuela. Y tienen la gran visión de convocar a Loris Malaguzzi, un excepcional educador, para que se haga cargo de este proyecto, al que se suman otros intelectuales de gran calidad y de gran visión. Entonces, vuelvo a esto. ¿Qué nos dice Reggio Emilia? Existen 4 maestros, no uno, como nosotros queremos hasta ahora creer. Dice 4 maestros. El primer maestro es el estudiante, el niño, porque es el protagonista del aprendizaje. El segundo maestro es el docente, el guía. El tercero es el ambiente, dice él. Pero no es ambiente pulcro que nosotros queremos presentárselo a los niños para que aprendan el orden, la disciplina. No, es un ambiente que ellos lo recreen, que ellos lo decoren, incluso pintarrajeando de ser posible las paredes, porque son sus obras de arte, siguiendo lo que señalaba Celestín Freinet. Pero no solamente es el ambiente visible, sino es el ambiente también no visible. ¿Qué trato le damos nosotros a los estudiantes? Si somos maestros en el sentido de poder correlacionarnos casi con un poquito de equiparidad en el trato,
o asumimos una función un poco vertical, directiva, autoritaria. Eso pesa mucho en el aprendizaje de los niños, la confianza en los niños y en desarrollar su curiosidad científica y más aún, potenciar el desarrollo de su pensamiento. La escuela no enseña el pensamiento, como lo decía Henri Vallon. La escuela habla de desarrollar, mejorar la inteligencia. Es una cosa distinta, está relacionada al pensamiento, pero el pensamiento es una cosa mucho más poderosa, porque nos permite ver la realidad, analizarla, evaluarla reflexivamente y llegar a conclusiones, no aceptar pasivamente una realidad, que es lo que la educación nuestra está básicamente trabajando. Entonces, esta es una cosa que sigo afirmando es importante. Yo añado algo más a lo que dicen estos amigos muy valiosos de la Reggio Emilia. En un salón de clases, ojo, tenemos 20 alumnos, desde niños, y cada niño tiene 19 profesores. ¿Cómo es esto? Es que cada uno de sus compañeros es su profesor también, porque los niños interactúan, se informan, se comunican, se transmiten y van enriqueciendo su subjetividad, que eso no lo hace el maestro, no lo hacen los padres, porque a ser niño se aprende con otros niños, no con los adultos. Pero la escuela le da espacio de interacción a los niños o los mantiene sentados y apenas en breves espacios para su recreo. O sea, rompen una relación pedagógica fundamental, esencial para esto. Entonces, tenemos que pensar que en esto de que llamamos de la, la modificación esta de decolonizar la educación, tenemos que incorporar a los estudiantes y a los padres de familia, porque los padres de familia también están totalmente convencidos de que el sistema educativo que prima es el más importante, porque están convencidos que el sistema educativo que se imparte es incluso apolítico, es realmente lo mejor que se puede hacer para que nuestros hijos crezcan socialmente. En otras palabras, los padres de familia también están alienados en la percepción que tienen de la escuela y de sus contenidos. Los padres de familia no pueden ser entonces descartados en esto, sino tienen que ser incorporados. Ahora, ¿qué y cómo tenemos que hacer en esto? Yo vengo trabajando una propuesta que me parece es un peldaño, no digo que esto es la solución final, pero sí creo que es un paso adelante. Y es lo que yo llamo asamblea de aula, en donde las relaciones en el aula se horizontalizan. No hay una simetría como la de las clases tradicionales, en donde el profesor monopoliza el discurso. Además, un discurso ya definitivamente controlado por el poder. Lo que el profesor enseña ya está definitivamente previsto para homogenizar a los estudiantes. Porque el sistema social lo que busca es que todos los estudiantes sean iguales. Cuando alguien no es igual, lo ven como un anormal, ¿no? Ellos quieren que todos sean ovejas blancas, que sigan al pastor, a donde el pastor los lleve, no sea, aunque sea a un lugar pues, que pueda poner en riesgo su seguridad. Tienen que seguir. En todo caso, entonces, aquí, cuando hablamos de asamblea de aula, los estudiantes, como dije, al horizontalizarse la relación, porque el profesor es miembro de la asamblea, no como profesor, sino como un miembro más de la asamblea, los estudiantes tienen la libre oportunidad de opinar. Y cuando opinan, ya no lo hace uno, sino lo hacen 4, 5, 6. Ya no tienen una sola propuesta que asimilar, que es la del profesor, sino tienen 5 o 6. Y eso, para seguir las enseñanzas de Luria, los estudiantes la interiorizan, la procesan, lo evalúan para emitir una respuesta. Están trabajando aquí. Y eso los hace reflexionar y pensar. ¿Y se pueden equivocar al momento de emitir la respuesta? Sí, se pueden equivocar y se equivocan. Pero eso es lo que menos nos debe interesar. Lo más importante es que ya estamos trabajando, ¿no?
nuestro pensamiento, nuestras capacidades de analizar, de emitir opiniones sobre cosas reales, inmediatas, de nuestro entorno. Esta asamblea de aula permite entonces la autonomía de los estudiantes, la participación libre, pueden opinar sin restricción alguna, empiezan a mejorar sus relaciones interpersonales, aprenden a ser solidarios, cooperativos, resilientes. Eso no se aprende en la pizarra, en la charla o en el video, se aprende en la práctica. A convivir se aprende conviviendo. Y los estudiantes van aprendiendo esto, que son precisamente las competencias que son necesarias para desarrollar relaciones interpersonales de calidad. En este caso, se prioriza la calidad de vida antes que la calidad educativa. Porque si yo soy una persona feliz, voy a aprender. Pero no me pueden exigir que sea un buen estudiante cuando estamos en condiciones de riesgo. Cuando la violencia no solamente de otros compañeros, sino de la propia institución que no da seguridad alguna para los estudiantes, no nos permite ni siquiera ser coherentes como equipo, como grupo. Al contrario, se privilegia el individualismo, el egoísmo, el celo. Entonces creo, no quiero abundar mucho por el tiempo, pero creo, repito, de que este es un espacio que sirve para que los estudiantes vayan aprendiendo cosas distintas, que la hegemonía que impera se vaya más o menos resquebrajando, porque acá no me van a convencer fácilmente. Ya yo puedo pensar. Este es un trabajo, me parece, que los estudiantes van a enseñarle bastante al profesor, que no creía, pero van a aprender bastante de los estudiantes. Eso creo de que es una de las cosas que tenemos que coordinar. Yo no estimo de que nada de lo que se ha dicho acá es mejor o peor. Estimo de que todas las cosas que se han dicho acá son valiosas, son importantes, pero necesitamos algo, de que estas no sean reuniones ocasionales, muy ocasionales, sino de que tengamos la oportunidad de poner una agenda y nos reunamos para conversar, para coordinar cosas y llevarlas a la práctica, porque tampoco queremos llenar el disco duro con muchas propuestas y se quedan en el disco duro. Eso no va a cambiar nunca. Eso no va a solucionar nada. Ni nos va a cambiar a nosotros, porque solamente somos pensantes. Y nada de eso cambia mi forma de ser, mis actitudes profesionales como psicólogo o como docente. Entonces, eso creo yo de que es una de las propuestas que sugiero para ver qué hacer en la práctica para terminar con este imperio de la colonización que impera en la educación. Y no solamente en la educación, lo mismo en la vida, en la ciencia, en la psicología. Estamos totalmente podridos de estas cosas. Así que tenemos que ver cómo nos liberamos. Y no va a ser una tarea solo, sino es una tarea de todas maneras de equipo. Y es el buen momento para que pongamos en práctica eso que hemos venido repitiendo hasta ahora. Somos un gran país, Latinoamérica. Es por el momento de poner en práctica eso. La calidad de esta relación nos va a hacer pensar mejor. Claro, cada país tiene su propia originalidad, ¿no? Sin duda alguna, pero por lo menos prima un espíritu de acercamiento, de coincidencia en muchas cosas, y eso es lo que tenemos que ver, que trabajar. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor Julio Caraoso. La patria grande, ¿no? También puede ser. Creo que es muy importante que estas 4 intervenciones que nos han llevado justo de los saberes al territorio, de la lengua a la memoria, del currículo a las relaciones de poder y el sentido común, que es lo último que abordó el doctor Caraoso. Y si los docentes, por supuesto que son actores fundamentales en esta reproducción, pero también en la transformación, y por eso estamos acá en estas mesas y en estos diálogos, porque es lo que buscamos, ¿no? En cómo concebimos al mundo, cómo concebimos a la región, cómo concebimos la educación nosotros desde
esta perspectiva y cómo podemos transformarla, ¿no? Vamos a dar paso a participaciones breves porque ya estamos sobre el tiempo. Por supuesto, no es necesario correr, pero pues comenzamos con el doctor Marco Murueta, impulsor de estos diálogos y a quien le agradecemos. Aprovecho para agradecerle, Marco. Adelante. Gracias, Alfredo, y gracias a Sara, a Ángela, a Gerson y a Julio por estas brillantes participaciones. Yo muy brevemente quisiera mencionar dos preocupaciones que tengo sobre el tema. Una es la conexión entre educación, escuela y aparato de producción, aparato económico, porque decíamos, si generamos personas muy proactivas, muy democráticas, por ejemplo, en la asamblea de aula, y a la hora que terminan o ya están en edad de trabajar, dicen, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? No, pues yo soy democrático y estoy por las asambleas de aula, a mí me gustan las asambleas. Y la empresa dice, bueno, eso no queremos aquí, aquí queremos gente que obedezca, ¿no? Es el sistema educativo que esté vinculado, articulado con el sistema económico. Por lo tanto, quizá tendríamos que ir viendo la cuestión de la autogestión productiva desde la escuela, para no depender de contratadores, ¿no? De empleadores y no ser empleados. Y la otra preocupación es, si rechazamos todo lo que ha producido Occidente para pensar solamente en nuestros pueblos originarios, pienso que también echaríamos a la basura partes valiosas de lo que ha contribuido la humanidad. Entonces, pienso que también se trata de remontar, de utilizarlo, las aportaciones entre muchas cosas negativas que tiene el occidentalismo. Hay que entresacar lo valioso, recombinarlo para no caer en una especie de esquema, todo lo que venga de Europa o de Asia o de eso no sirve para nada y yo solamente voy a regresar a lo precolombino. No, tendríamos que procesar y sobre todo construir conceptos, prácticas, generar productos que vayan siendo de mayor alcance que los que nos ofrece tradicionalmente pues el occidentalismo que separa mente de cuerpo, ser humano de naturaleza, individuo de comunidad, práctica de teoría, todas las clasificaciones, las separaciones que yo creo que hay que remontar desde la América Latina. Y quizá en ese sentido América Latina puede ser como una vía de liberación planetaria, que empiece por América Latina con nuestras fortalezas y este mestizaje cultural y biológico que puede ser la nueva, la apertura a una nueva posibilidad humana. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguien más que quiera participar mientras leo aquí un par de comentarios. Dice Fabio Hernández, excelente evento. Se ha mencionado en varias ocasiones la importancia de lo pedagógico, cómo entender y descolonizar lo pedagógico. Pregunta. Es importante plantear la decolonización desde la perspectiva de los pueblos originarios para no caer en la práctica nor-eurocéntrica, dice René Humberto López. Dice Silvia Domínguez, para que un enfoque de colonizador profundo sobreviva en los vaivenes electorales debe dejar de depender exclusivamente de la voluntad de la gestión de turno y anclarse en la comunidad. Sin duda, necesitamos 3 o 4 horas más para continuar con este panel, pero creo que lo propio es ir cerrando, si les parece, 2 minutos a cada quien en el mismo orden en el que participamos y hacemos un cierre y por supuesto quedan abiertas todas las preguntas que se plantean aquí y seguramente tal como nos invita el doctor Caroso, seguiremos reuniéndonos y concretando cosas también, ¿no? Siguiendo aportando. Así que, bueno, comenzamos con Sara. Muchas gracias por participar en este panel. Vamos con el cierre, 2 minutos, si está bien. Bueno, no, bueno, muchos saberes recorrieron hoy esta mesa latinoamericana y seguramente nos vamos con muchas más preguntas y para llevar a nuestros países. Tomando lo que dijo el doctor Marco al final, me parece que se trata también de dialogar y construir desde las multidiversidades.
No se trata de borrar culturas, sino poder poner las culturas horizontales para que también esas voces ocultas o invisibles puedan, que han estado invisibles por tanto tiempo, también puedan resurgir y ser vistas. Y bueno, creo que la escuela tiene mucho que mirar, tenemos mucho que mirarnos y creo que ahí está también esa tensión y a la vez esa riqueza creativa que creo que es posible, un mundo mejor es posible. Aunque nos estén azotando en nuestra Latinoamérica, creo que tenemos que tener esperanzas de futuros posibles. Así que, bueno, me voy con muchos pensamientos, muchas ideas para seguir tensionando y bueno, seguiremos seguramente compartiendo en estas mesas latinoamericanas las visiones desde nuestros países, así que... Bueno, muy agradecida por este espacio. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la participación. Ángela, adelante, por favor. Sí, yo creo que es importante que eh, el bueno del conocimiento es que no es necesario tirar fuera nada, sino que producir nuevos significados. Cuando tomamos a nuestras culturas como referencias, dejamos de vernos como minos, como alguien a quien falta algo y empezamos a vernos como dueños de nuestra historia. Y esto es importante. Cuando Grada Quilomba toma la psicoanálisis, ella habla a partir de su condición de mujer negra en Europa. Toma los conceptos de una otra manera, de una manera que permita comprender su realidad de forma emancipada. Así que lo que necesitamos es emancipar nuestra ciencia, nuestros saberes y nuestros métodos. Así vamos a enfrentar siempre juntos colectivamente. Muchas gracias, Ángela. Gerson, por favor, el cierre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Realmente me siento muy honrado de estar presente en este foro. Es importante nosotros empezar también a aprender, ¿no? De nada sirve grandes expositores que propongan sus ideas mientras nosotros como líderes no estamos también dispuestos a aprender. Eso es importante porque como bases, como cabezas, liderar implica también saber escuchar, saber comprender, saber entender, saber reflexionar, y nosotros somos los llamados a ellos. Ya que si lideramos un cambio y nosotros mismos no estamos dispuestos a realizar ese cambio, entonces, como ya lo dijo nuestro colega Julio, pues no tendría sentido, porque lo que se requiere es la acción. O sea, tanta teoría sin la práctica no habría sentido. Muchas gracias a todos los colegas y realmente me siento honrado de esta invitación. Hasta otro momento. Muchas gracias, Gerson. Julio Caroso, muchas gracias. Adelante con el cierre. Yo tengo que agradecerle más bien a todos los organizadores y participantes porque esta ha sido una reunión muy fecunda. Hemos aprendido bastante de los diferentes puntos de vista, como dije. Hay desencuentros y bienvenido sea eso, porque nos hacen un poco reflexionar en qué podemos estar exagerando o minimizando. Entonces me parece que esto ha sido lo valioso. Yo quisiera para terminar hacer una puntualización a esa observación que hizo Marco, que sin duda alguna tiene que ser así, no se puede definitivamente desaparecer las contribuciones de Europa. Pero lo que decía Quijano, vuelvo a repetirlo acá, dice, la ruptura del eurocentrismo y el desmantelamiento de los patrones de poder, ¿sí sabe? Es decir,
se está refiriendo a todos los patrones culturales, ideológicos, políticos de poder, de sujeción que están empleando. Eso tenemos que eliminarlo. Por ejemplo, decir pues, que la religión tiene que ser un curso, ¿no? Definitivamente no es así, pues tiene que ser laica. En México, por ejemplo, tiene tradición esto de la educación laica. Esas cosas que sean necesariamente calificadas de nefastas tienen que ser erradicadas y ser suplidas por algo que sí son aspectos necesarios dentro de la formación de los estudiantes. Esa es la precisión que quería hacer, pero por lo demás, repito también, como todos los demás colegas, mi satisfacción por este aprendizaje que ha constituido esta sesión latinoamericana. Les agradezco a todos por sus aportes y a ustedes por su invitación a esta participación. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en esta mesa. Queda, por supuesto, abierto a la discusión de todos los temas que abordamos, porque además salieron muchas más preguntas, ¿no? Fuimos de qué conocimientos son pertinentes, qué conocimientos enseñamos y aprendemos, qué lenguas, desde qué concepción del mundo educamos y qué relaciones de poder estamos reproduciendo también y cómo transformamos esta educación. Lo último que comentó el doctor Murueta, por supuesto, creo que aquí habría que introducir otro factor que es la decolonización y la desmercantilización también de estas estructuras, porque justo pensarlo así es una forma de seguir reproduciendo estos patrones que de las clases dominantes, por supuesto, que nos han tenido acá, ¿no? Y bueno, pues queda abierta la invitación para todas y todos a continuar estas mesas y estos diálogos que estamos organizando en coordinación con el Consejo de Transformación Educativa de México y el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa y, por supuesto, todas las organizaciones y personas que de Latinoamérica o de la patria grande vienen aquí y pues nos convocan a estas reflexiones. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias, 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 Alfredo. Gracias. Gracias. Gracias, Ángela, gracias, Sara, gracias, Julio, Gracias. gracias, Gerson. Y Gracias. también un saludo a Leobardo y al doctor Bernardino Mate, ya se desconectó, a Valeria Aparecida, Silvia Domínguez, hasta pronto. Vamos a ir desconectando el Facebook. Bueno, Sí, así que primero detener la inteligencia artificial, luego la grabación y luego el Facebook.